Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Soy el evangelista Jimmy Swaggart y este es un estudio en la palabra y estamos alegres de tener al Dr. David Watts con nosotros, al Dr. Don Paul Gray, Dave Smith y a ustedes. Estamos alegres de tenerles con nosotros. Dr. Gray, mucho tiempo que no está con nosotros. Fue ya un mes. Sí, realmente estamos alegres de tenerlo de vuelta. Estar aquí. Siempre es una bendición estar aquí para escuchar y para compartir un poco. Bueno, usted participe cuando guste. Y si no está bien, entonces Dave le va a detener. Aquel Dave. Tenemos a dos Daves y a un Don. Espero que no se confunda hoy. Dos Daves, un Don. Ya estoy confundido. Le ayudaremos. Estamos estudiando Romanos capítulo 8, versículo 27. Por favor, Dave, vamos a leer ese texto. Pero el que escudriña los corazones Dios el Padre sabe cuál es la intención del Espíritu, lo que el Espíritu quiere que se lleve a cabo y no lo que nosotros queremos. porque conforme El a la Espíritu voluntad de Santo Dios, Él intercede por los santos. La meta del Espíritu es llevar a cabo la voluntad de Dios en nuestras vidas y no nuestra voluntad personal. En otras palabras, el Espíritu no es un botón glorificado. Esto es algo tremendo, una gran verdad. Y que el creyente tiene el privilegio de tener esto porque el Espíritu Santo nos puede guiar y dirigirnos en todo lo que se lleva a cabo. Ahora tenemos algunos que dicen que Dios les está diciendo que haga cosas y el Señor no les ha dicho que hagan nada. ¿Y cómo lo sé, caballeros? Si es el Señor o si es algo que me he inventado, ¿qué opinan ustedes? Bueno, primeramente, el Espíritu Santo nos ayuda en la intercesión y siempre es perfecta de acuerdo a esto, a este texto, porque Él escudriña nuestros corazones y nos ayuda, nos guía a la voluntad de Dios. Y yo creo que cuando leemos la palabra de Dios y meditamos en ella, llegamos al Señor con un corazón abierto. El Espíritu Santo, su voz, o mientras más aprendemos a escuchar su voz, Él nos guiará a la voluntad perfecta de Dios. Ya han habido momentos en mi vida en los que yo me he equivocado en la voluntad de Dios, pensando haber escuchado de Dios y yo hice algo y no era la voluntad de Dios. No era algo malo lo que yo quería hacer, pero tampoco era la voluntad de Dios para ese momento. Una de las cosas de la voluntad de Dios es que cuando nosotros sentimos que Dios nos habla, no va a contradecir lo que está escrito en su palabra y nunca va a contradecir la palabra de Dios. Entonces el Espíritu Santo nunca nos va a llevar a algo pecaminoso, ni tampoco algo contra la voluntad de Dios. Así que si conocemos la palabra de Dios primero y lo que sentimos a lo que Dios nos está dirigiendo, entonces en segundo lugar yo creo que el Señor nos envía confirmación cuando Él nos habla al corazón acerca de algo a través de ello u otro creyente, o a través de un sueño, o a través de una convicción interna que tengamos sobre cualquier cosa que estemos haciendo. Usted cuenta la historia muchas veces sobre de tener una oferta del contrato en la disquera Sun Records para comenzar una línea de música cristiana y sonaba como algo muy bueno, pero el Espíritu Santo lo detuvo ahí mismo y le dijo que no, porque usted sabía que era algo bueno, potencialmente pudiera ser algo bueno, pero eso no era la voluntad de Dios. En Santiago capítulo 4 nos habla extensamente de hacer la voluntad de Dios y de buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas como creyentes y de no salir fuera de su voluntad haciendo lo que querramos. De hecho, es cuando él habla acerca de la vida, que es como un vapor. No sabemos cuánto tiempo tenemos aquí, así que queremos ser dirigidos por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios sí nos dirige a través de su palabra, nos habla en nuestro espíritu y yo creo que Él nos lo confirma. A veces Él puede confirmarlo a través de otros y a veces nosotros sabemos rápidamente cuál es la respuesta, que es sí o que es no con respecto a su voluntad, pero honestamente yo tengo que decir que hay momentos en los que yo pensaba que el Señor me ha dicho algo
y yo no tenía la razón en eso y yo he pagado ese precio antes y he tratado de salir fuera de su voluntad, haciendo mi voluntad en vez de la voluntad de Dios. Si no sabe y si no está decidido, ¿es el Señor que me está hablando o no? Quédese donde está. Absolutamente, Y no sí. se mude, no se mueva, porque el Señor puede dejarle saber cuál sea la situación. Normalmente el Espíritu Santo no está apresurado. Muy bien, muy bien. Nosotros nos apresuramos y nosotros queremos hacer algo ahora. Pero si no estamos seguros, es mejor esperar. Y como dijo Dave, el Espíritu Santo va a confirmar. Dios va a traer confirmación a través de distintas maneras. Estamos tan bendecidos que tenemos al Espíritu Santo, no como lo tenía en el Antiguo Testamento. Además, tenemos la palabra de Dios a una medida más grande. Sabiendo y siguiendo la voluntad de Dios es algo tremendo. Pero a veces no es fácil saber, ¿no? Como la ocasión como el Dr. Watts nos estaba hablando. Ujú. Yo no tenía tiempo de orar. Él dijo, estemos Bien. listos en la mañana. Sí. Los estoy llevando a Memphis, Tennessee. Serás el primer cantante en la música cristiana. Y yo no tenía idea de que esta oferta me llegaría y sonaba como algo correcto. Sonaba bastante claro. Primero que nada, era música cristiana. Y en segundo lugar, necesitábamos el dinero que iba a traer eso. Y en tercer lugar, la mayoría hubiesen dicho, bueno, esta es la Sí, bendición de Es que Dios. parecía una puerta abierta. Una puerta muy abierta. Y parece como que la respuesta que teníamos, habíamos estado orando por eso mucho tiempo. No había buscado al Señor sobre Sun Records, pero parece como que eso era lo que conllevaba. Pero yo sentí algo en mi espíritu y era algo bastante fuerte. No puedes hacer eso. ¿Y usted le dio la respuesta a esa Sí, oferta inmediatamente o al siguiente día? No, inmediatamente. Le quería preguntar si tuvo la oportunidad de hablar con la hermana Swigert. No. ¿Ya estaba casado? Sí, Ya estaba casado. sí. ¿Y no tuvo la oportunidad de hablar No, con sus no. padres? Hablé con el ¿O Señor Espíritu solamente. Santo solo le habló? Y mi tío, que era un hombre muy, muy especial, él era el papá de Jerry Lee Lewis, me dijo, tengo que llevarte a Memphis en la mañana. Y serás el primer cantante cristiano de Sun Records, que era el nombre más conocido en el mundo en aquel momento. Y yo abrí la boca para decir, vámonos. ¿Qué edad tenía hermano Swigert? Oh, bueno, tal vez 24, 25, tal vez ¿Sabe algo qué? así. Si yo hubiera estado ahí cerca como hermano mayor, yo le hubiera dicho, aleluya, es una puerta abierta. Aleluya. Así es. Sí. A eso me refiero. Hay cosas que se ven Sí, bien, se ven ¿no? bien. Y yo le dije a mi tío, yo aprecio mucho esto. Dígale al señor Phillips lo agradecido que estoy, pero yo no lo puedo hacer. ¿Por qué? Me dijo, esto es música cristiana. Le dije, lo sé, tío Elmo, lo sé, pero no lo puedo explicar, no lo puedo hacer. Y escuché una señora que estaba allí cerca, la hermana Barbara creo que se llamaba. Ella dijo, ¿escucharon lo que él hizo? Él dijo que no. Él contrato no de aceptó la grabación. oferta. Y yo me sentí como un tonto, francamente. Y mi tío se fue en unos cuantos minutos, él tuvo que partir. Y yo entré en la iglesia y pensé yo, bueno, acabas de ser un tonto por esto que hiciste. Y entré porque mi tío me había dicho, cada vez que te veo, Jimmy, tú tienes la misma chaqueta. Y cada vez que veo a Francis también tiene el mismo vestido. Tú puedes tener un carro como este nuevo al final de mes. Y eso llama la atención para un Sí, joven en Sí, ese momento. absolutamente. Bastante. Y yo entré en aquella iglesia, no había una oficina en aquel momento. Era solamente un armario de limpieza y yo entré en él.
recosté mi cabeza de la pared y dije, Señor, yo no entiendo. Es música cristiana. ¿Por qué está mal? Y el Señor me dijo, confía en mí. Solamente confía en mí. Y no, yo no hablé con nadie al respecto. Si lo hubiese hecho, yo creo que todos nos hubiesen dicho, háganlo. Pero el Señor dijo, no. Y no me dijo por qué, solamente confía en mí. Sí. Y Otra pregunta. Cuando por fin habló con su esposa, ¿qué le dijo ella? estuvo de acuerdo Oh, qué conmigo. bueno. Estuvo de acuerdo conmigo completamente. Y eso usualmente es confirmación de lo que el Señor ha dicho. Una persona que sea de confianza, un creyente maduro. Por ejemplo, si ella sintió esto en su espíritu, entonces usted sabía que definitivamente era de parte de De la Dios. manera como el Señor lo hizo, unos meses después, tal vez no fue tanto tiempo después, pero yo grabé mi primer álbum en Sun Records. Él me dio el estudio, no me cobró, se lo dio a Jerry Lee realmente. Y no cobró nada por ello. Y yo grabé aquel álbum. Dios se llevó el ayer. Alabado Dios. Y todavía vendemos ese álbum Amén. el día de hoy, después de todos esos años. Y ¿Ese fue su primero entonces? sí, fue el primero, Yo sí. tengo ese. Yo tuve, bueno, el teléfono sonó y ya han pasado 3, 4 años atrás, pero yo no sabía quién estaba en la línea. Me dijo, hermano Swagger, yo fui quien tocó la batería en esa grabación allí en Sun Studios. Dios se llevó el ayer. Ya volvemos, no se vayan. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Podría hacer una pregunta. Adelante. Estamos hablando de oír al Espíritu Santo. ¿Cómo puede una persona, y yo estoy seguro que hay bastantes personas que hacen la pregunta, ¿cómo puedo oír al Espíritu Santo? Yo creo que entre más se acerca a Dios, más reconoce su voz. Se me viene a la mente un padre. Lo que acabas de decir, eso es. Se me viene a la Es la mente respuesta. un padre. Muchas veces ellos pueden notar, escuchando llorar un bebé, lo que está sucediendo, Sí, o tienen una sí. buena idea. ¿Por qué? Porque escuchan ese bebé una y otra vez todos los días. Cuando yo contesté el teléfono a un joven que yo desconocía quién era, me dijo, hermano Swagger, yo toqué la batería en su álbum, yo toqué allí en esa producción y he tocado ya en todo el mundo, con los nombres más conocidos en el mundo. Pero ese fue el momento más especial de mi vida. Pensemos en eso. Él no conocía al Señor, él no era creyente. Pero el Señor dijo, confíame. Ese álbum vendió, bueno, tremendamente, realmente que lo hizo. Y todavía lo sigue haciendo realmente después de todos esos años. Pero el Señor, recuerdo que estuvimos grabando en Columbia Studios en Nashville y nosotros habíamos terminado, bueno, yo salí a tomar agua, me parece que fue, y un caballero me detuvo. Y me preguntó, ¿es usted Jimmy Swaggart? Le respondí, sí. ¿Y quién es su distribuidor? Me preguntó. Yo veo su música donde quiera que voy. Y yo le respondí, el Espíritu Santo. Nunca lo olvidaré. Y me di vuelta y me fui. Y él dijo, ¿el Espíritu quién? Pero alguien puede preguntar, pero ¿y cómo usted sabe que era el Señor que le hablaba diciéndole eso? Y termina siendo exactamente correcto. Sí es. Y no es una pregunta fácil esa de responder. El Espíritu Santo no le dice a usted, bueno, Sí. esto y aquello.
Y es un sentimiento que se siente en el corazón, Sí. en su espíritu. Y como dije tiempo atrás, si no estás seguro, no se apresure hasta que esté seguro que es el Señor. Yo supe en aquel momento que era el Señor. ¿Cómo lo sé? No lo puedo responder, no lo sé. Pero sí sabía que era el Señor. Y usted preguntó de que alguien dijo esto, si le dije algo a Francis, sí, le dije lo que había estado, bueno, lo que he estado diciendo aquí en la programación. Y ella estuvo completamente de acuerdo con mi decisión. Y Y para continuar con eso, entonces usted dijo que 6 meses a un año después, ¿usted fue a ese estudio? aproximadamente 6 meses después, sí. Entonces, yo entiendo que el tiempo y las circunstancias no eran las correctas. Dios tenía un plan para después. Así Y es. todo funcionó Así es. bien. Y ese es el álbum Dios se llevó el ayer. Ese Yo fue tengo el una lugar. copia de ese. Estoy seguro que sí. Es un álbum asombroso. Yo lo disfruto mucho. Sé que nosotros estuvimos en Detroit, Michigan, en una reunión en Brightmoor Tabernacle. Y había una estación FM de 50,000 vatios que solamente tocaba música cristiana. Y el caballero salía al aire y vendía música al aire. Porque había una cantidad de tiendas en Detroit que era un hombre el dueño de ello y vendían allí todos los días. Y alguien me dijo que le enviase mi álbum y así lo hice, ¿no? Y él no lo puso al aire, nunca lo puso al aire. Entonces el dueño de las tiendas de música le llamó y le preguntó, ¿qué vas a poner al aire hoy? Él dijo, no lo sé, no tenemos nada nuevo. Él le dijo, pon el álbum de Swaggart. Ese en blanco y negro, no tenían dinero ni siquiera para poner la carátula a color. Yo no voy a poner eso. El dueño le dijo, hazlo, por favor ponla. Entonces esa producción Wow. explotó, literalmente explotó en aquel momento. Se nos terminaron los álbums rápidamente y bueno, tuvimos que enviar miles desde Baton Rouge hasta Wow. allí. Y Dios, realmente, Él sabía lo que estaba en el futuro, nosotros Sí, no. Él no nos dice su voluntad por adelantado. Él espera que Él confiemos en espera Él. que esas dos palabras que le dijo usted, confía en mí, a veces son las más difíciles para nosotros en nuestra propia mente natural. Confiar en Dios, pero es exactamente lo que Él está diciendo. Sería más fácil si Él dijera, mira, para estas alturas va a suceder esto y para estas otras alturas esto otro, pero realmente no lo revela así. Nuestra senda, nuestro caminar con Dios no es una senda recta, sino circuita. así Se va de es. un lugar a otro lugar un poco a la vez, así nos revela su voluntad. Yo realmente en mi vida, yo tengo una historia similar a la suya, no a la misma escala de un contrato de grabación, pero yo era un pastor bivocacional en mi primera iglesia, en el Golfo de Texas, pastoreando una iglesia, y mi primer domingo tuvimos 18 personas allí, una iglesia muy pequeña, y el Señor por su gracia la hizo crecer, construimos un edificio, añadimos números, miembros, y todo eso fue por la gracia de Dios, pero yo estaba trabajando tiempo completo, reemplazaba yo filtros del aire acondicionado en tiendas, en lugares comerciales. Trabajaba yo en el área de verano en Houston. ¿Se pueden imaginar ustedes en Houston, Texas, subiéndose a un techo a las 3 de la tarde en julio? ¿Cuán caliente sería eso? Así que yo estaba pastoreando esta iglesia y mi presbítero me llama y me dice acerca de una iglesia cerca de allí en un pueblo más grande, un pueblo en el que mi esposa estuvo enseñando. Creo que tú serías excelente para esta iglesia. Quiero que contactes a la directiva. Quiero que envíes tu currículum. Creo que aquí es donde tú tienes que estar. Y yo hubiera podido estar tiempo completo allí, hubiera podido entregar todo a esa iglesia. Estaba en una gran área, una gran comunidad. Y dije, sí, esto es de Dios, es la voluntad de Dios. Y casi inmediatamente el Espíritu Santo me dijo no. Me dijo que yo no podía hacer eso. Yo hubiera sido un buen candidato, amaba la comunidad, pero el Pero Señor me dijo ¿sabías que la no. razón por qué el Señor Sí, te dijo porque eso? si yo hubiera ido a esa iglesia, no hubiera podido ir después
a Southwestern Assemblies of God University, donde trabajé, y mientras trabajé en la universidad, pude lograr obtener una beca para pagar mi programa de maestría. Obtuve una maestría en artes y maestría en divinidad mientras trabajaba allí, y eso me permitió entrar al programa doctoral, así que si yo hubiera ido a esta iglesia, jamás hubiera podido obtener mis títulos universitarios que abrieron la puerta para estar en la universidad, y jamás hubiera podido llegar aquí a este ministerio. Jamás hubiera podido pensar en 100 años que yo hubiera podido estar aquí con usted en este ministerio. Jamás hubiera soñado que Dios pudiera abrir esa puerta. Pero si hubiera ido a esa iglesia, bueno, era una gran iglesia, un gran lugar, una gran comunidad, pero no era la voluntad de Dios. A veces algo bueno en el momento equivocado no es la voluntad de Dios. A veces tenemos una idea incorrecta y es el tiempo adecuado y esa no es la voluntad de Dios. Pero cuando encontramos lo correcto en el momento adecuado, entonces es cuando sabemos que la voluntad de Dios está allí y cuando nosotros nos desesperamos. Miren, un autor escribió un libro muy popular de la oración. Él dijo esto, dijo que Dios quiere marinar y nosotros queremos hacerlo por el microondas. Queremos las cosas rápido. Vivimos en una sociedad de microondas. Queremos que suceda rápido y Dios está preparándonos, entrenándonos, enseñándonos, discipulándonos para su voluntad, para su momento, para lo que Él quiere hacer. Bueno, dice que Él busca en los corazones. Sí. Dios el Padre, escudriña nuestros corazones. Él ya lo sabe, Él es Dios, Él sabe todas las cosas. Pero para tratar Así con es. nosotros. Para ayudarnos, aquí hay un verso, Juan capítulo 16, verso 3, si usted lo conoce. Pero cuando el Espíritu de verdad venga, Él os guiará a toda verdad. Sí. El Así Espíritu es. Santo. El Espíritu Santo nos va a guiar. Y de eso estamos hablando en Romanos 8. Después de la conversión, la manifestación del Espíritu Santo viene. Ya hemos estudiado el versículo 26. Aprendemos a orar en el Espíritu. Ahora estamos siendo guiados por el Espíritu. Es tan importante. No creo que las personas entienden lo importante que es tener una relación íntima con el Espíritu Santo. Viene del verso 26, donde habla acerca de la oración en lenguas. Es importante, pero cuando vivimos a diario con el Espíritu en nuestra vida fluyendo, podemos esperar que Él va a hacer esto de lo que hablamos. Cuando Francis y yo estábamos en el campo visitando las iglesias en campañas evangelísticas que lo hicimos durante años, eso. Ella le enseñó a Donnie, todos los días ella le enseñaba el currículum escolar. Ella no fallaba a ir al servicio y era muy, muy difícil para ella. Pero recibimos una llamada y dijeron que una iglesia estaba disponible y querían que fuéramos a ser considerados. Y yo estaba cansado, tan cansado, ella también. Y realmente tan cansado como podía estarlo, yo dije, bueno, tengo que orar. Nosotros estábamos en Alabama en una campaña y fuimos a aquella iglesia y me arrodillé y dije, Señor, hay una iglesia disponible y yo quiero ser pastor allí, si el pueblo nos acepta. Pero principalmente yo quiero tu voluntad. Tú quieres que yo haga eso. Si tú no quieres, déjamelo saber. Y bueno, ya se nos terminó el tiempo. Disculpen, pero vamos a continuar en la próxima programación, así que no se pierdan la próxima programación. Gracias por su paciencia. Les amamos. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.